Hola, ¿cómo estamos? ¿Bien? Espero que sí. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo dónde se encuentren o en qué horario estén viendo este video. Bueno, ahora vamos a comentar en relación a la configuración básica de guías de aprendizaje. Esto en base a una serie de necesidades y observaciones cotidianas en este escenario llamado educación virtual. Las guías de aprendizaje terminan siendo un documento básico, un documento guía, como su nombre lo indica, para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje y se usa mucho en la educación a distancia, en la educación virtual o en la educación en línea, porque planifica, porque plantea las directrices de cómo se va a desarrollar el aprendizaje en una determinada unidad o en una determinada actividad. Entonces conversamos sobre este tema, ¿por qué? Porque se ha visto una serie de errores que se está cometiendo a la hora de brindar información o exigir tareas. Por ejemplo, tenemos esta guía de aprendizaje aparentemente, pero que termina siendo básicamente un documento, un punteo muy elemental, porque no tiene nada casi de configuración. Entonces, este tipo de documentos cuando son enviados al estudiante, son demasiado abiertos, son demasiado vacíos, no cuentan con un respaldo que permitan entender de dónde se va a sacar la información, cómo se debe hacer, cuándo se debe hacer. Aparentemente es una tarea muy libre, muy abierta, por lo tanto, no sé si va a lograr generar un aprendizaje, no sé si va a lograr generar conocimientos en el estudiante que va a recibir este documento y va a volver a enviar aparentemente, pero si nos damos cuenta no tiene identidad, es más, no tienen el responsable, no tienen la institución, no tiene nada. Por lo tanto, esto es un problema hoy en día porque este modelo, esta clase de tareas están enviando los responsables de la educación a los estudiantes. Entonces, la idea es conversar un poquito sobre cómo podríamos mejorar esta misma tarea, pero con un poquito más de trabajo, digamos, ¿no? Técnico y obviamente pedagógico. Lo ideal sería tener un documento más completo. Primero, hay que agregar el encabezado. Para esto tenemos Word, nos ofrece el encabezado para que podamos ir agregando la identidad al documento emitido. Estamos hablando del centro educativo, el área al que corresponde el ámbito temático de esta tarea, la asignatura, materia o como quieran llamarlo, un logotipo para darle identidad a esta tarea, a la estructura, a la forma, a la presentación de esta tarea. Esto como encabezado. Para encabezado solamente debemos hacer doble clic y podemos empezar a escribir y tendremos un encabezado relativamente ordenado, con una presentabilidad ante el estudiante, por lo tanto va a tener cierta característica técnica y pedagógica seria. Salimos del encabezado haciendo clic sobre la hoja, entonces debemos considerar ciertos detalles que nos va a permitir brindar la tarea con mucho detalle, es decir, que el estudiante entienda qué es lo que está recibiendo, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacer, por qué tiene que hacer, hasta cuándo tiene que hacer y todos estos detalles. Primero agregamos el grado al que corresponde. Podemos agrandar un poquito más. La actividad, la lección, la unidad, el número al que corresponde, para que no se pierda el estudiante a dónde corresponde o cómo es la cosa, porque estamos en unos tiempos donde normalmente no hacemos este tipo de cosas. Entonces, el hacer educación de manera diferente hoy en día se está tornando algo particular. Debemos plantear el tema en cuestión. No podemos dejarlo suelto. Tiene que quedar bien clarito qué tema estamos abordando, cuándo es la fecha o de qué fecha a qué fecha está considerada esta tarea, o cuándo se está emitiendo la tarea y cuándo debe ser presentado. Esto es una cuestión de detallitos, pero son muy importantes a la hora de ordenar las tareas. El medio por el que va a ser dosificada la tarea y recepcionada la tarea. Ahora sí, en este caso está como ejemplo plataforma Classroom de Google. Podría ser también WhatsApp, podría ser correo electrónico, podría ser
alguna otra plataforma como Moodle o alguna otra plataforma específica en el que estés administrando un proceso de enseñanza-aprendizaje. Las instrucciones son muy importantes porque aquí estás brindando información detallada de lo que pretendes que hagan los estudiantes en el hogar o en la casa, en este escenario o en el marco de este momento llamado educación a distancia o educación virtual. Posteriormente tenemos la actividad, entonces aquí también estoy detallando qué es lo que quiero que el estudiante haga o cuál es la pretensión de esta actividad. Leemos y reflexionamos sobre el medio ambiente. Entonces, para leer seguramente vamos a tener un recurso y para reflexionar también. Entonces, inmediatamente agregamos los recursos para la actividad. Primero, el cuaderno de trabajo de ciencias naturales, porque este es el tema correspondiente a ciencias naturales. El libro de lectura, que aparentemente tenemos un libro disponible en formato digital en la sección de recursos de esta plataforma, si es que no tuvieran los estudiantes en formato impreso, pero si tuvieran impreso, entonces se remiten nomás a estas páginas de donde va a sacar la información para hacer la tarea. Material audiovisual, si es que se tuviera, por ejemplo, en este caso se está considerando un video en la sección de recursos en esta plataforma de Classroom. Necesitamos 2 hojas blancas tamaño carta para hacer las actividades de análisis o de reflexión, lápiz o lapicero, colores, marcadores. Esto va a depender mucho de la característica de la actividad. En algunos casos seguramente no necesitarán más que lapicero o bolígrafo rojo y azul, en algún caso solamente lápiz, entonces esto varía de acuerdo a la actividad. Desarrollo de la actividad. Entonces aquí estoy dando ya el desarrollo de cómo o de qué deberían hacer. Estoy preguntando, ¿te has preguntado alguna vez que el medio ambiente, no sé qué? Entonces se supone que esta pregunta va a ser respondida en el cuaderno de ciencias naturales y eso debería estar plasmado aquí, ¿no? Estamos pidiendo que lean con atención la página 44 del libro y desarrollar la actividad 1, que aparentemente está en el libro, la actividad número 1. ¿Te gustaría conocer otro medio ambiente diferente al que vives? Ubica el texto Tipos de medio ambientes en la página 45, el trabajo de ciencias naturales. Entonces esta pregunta también irá pues al cuaderno de trabajo de ciencias naturales. Estamos ya generando reflexión porque se supone que el estudiante conoce el medio ambiente en el que vive o ha identificado y va a plantear aquí si le gustaría o no conocer otro medio ambiente diferente al que actualmente vive. Entonces estamos haciendo un trabajo de reflexión. Realiza una primera lectura del texto, puedes hacerlo en voz alta, así compartirás esta lectura con tu familia. Realiza una segunda lectura, entonces estoy dando las directrices de qué es lo que quiero que haga para que vaya comprendiendo el tema en desarrollo. Dialoga con tus familiares sobre la información que te proporciona el texto leído. Esto significa que en base a esta información podría comentar, podría charlar con los parientes, con los familiares, con el entorno con el que está conviviendo el niño o la niña. Dibuja y pinta en la hoja en blanco tamaño carta el medio ambiente en el que vives según las características físicas mencionadas en el texto. Entonces aquí pues agregaremos un poquito de actividad manual, artística y correspondiente al tema en cuestión. Comenta con tus familiares qué has aprendido. Entonces estamos sacando ya la parte conclusiva, qué cosa ha logrado aprender de esta temática el estudiante o la estudiante. Todas las preguntas planteadas deben ser respondidas en forma de cuestionario en tu cuaderno de clase. Estamos hablando de las preguntas de las que tienen signos de interrogación y esta aclaración debe estar en las instrucciones. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos todo el proceso o el procedimiento desarrollado, planificado, para que el niño no pueda perderse. Entonces aquí todavía tal vez le falta alguna pregunta, alguna aclaración o alguna consideración está de más. Eso ya lo dejamos abierto a la característica de la actividad y a la naturaleza de la materia en desarrollo. Entonces, una vez tenemos las preguntas, tenemos un mensaje de cierre, un mensaje de finalización. Felicidades, eso fue todo por hoy. Entonces estamos hablando de cumplimiento de una actividad académica a distancia. En la parte inferior estamos agregando un pie de página. El pie de página en realidad hace referencia a un mensaje. Estamos indicando que el mejor experto también fue un día aprendiz. Estamos hablando que esto es un proceso en el que el estudiante hoy en día está de estudiante, mañana estará pues de un profesional, de un especialista y que sé. Bueno, es solamente un mensaje
estimulante. Podríamos agregarlo o no, eso depende mucho del educador o del responsable de esta actividad. Y lo que me interesa también es esta identidad, ¿no? El nombre del profesor o el nombre de la profesora, y podríamos ponerle también alguna cosa como gestión, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho de la naturaleza, la característica y la predisponibilidad del educador o de la educadora. Entonces, si comparamos esto, que ha sido dado como tarea, lo he recepcionado, lo he visto, y no una, he visto un montón de tareas de esta naturaleza. Frente a esto, termina siendo muy básico, muy elemental. Entonces, por esa razón, es recomendable considerar el encabezado que tiene de opción Word, el agregado de recursos de imagen, la dosificación o el ordenar la información de acuerdo a para el cumplimiento de estas actividades, y una nota de pie indicando la identidad del profesor, la gestión, o un mensaje estimulante, o un mensaje que estimule el cumplimiento de tareas. Y el tema del profesor, la gestión y todo podría también acomodar por aquí arriba, no importa. El orden no es mucho problema. La intención, la pretensión es que esta guía de aprendizaje cuente con la mayor cantidad de información necesaria para poder cumplir con las actividades académicas. Esperamos haberles ayudado en este pequeño material audiovisual, y vamos a seguir comentando sobre diferentes formatos o diferentes recursos que nos pueden ayudar a sobrellevar o a desarrollar actividades académicas. Bueno, eso fue todo por hoy. En esta ocasión solo queríamos comentar este detallito, y pues para ir finalizando les invitamos a que se puedan suscribir, a que puedan darle me gusta si les gustó la información, y no me gusta si no les gustó la información, y así vamos a ir comprendiendo si estamos ayudándoles o no. Y si necesitan algún tema en cuestión, alguna necesidad puntual que podamos aclarar, que podamos ayudarlos, entonces agreguen en los comentarios, así podremos ayudarles con material puntual, con material complementario a diferentes actividades académicas. ¿Listo? Bueno, soy Grover y hasta otra ocasión. Chau, chau.